La vida emocional del populismo, bajo el subtítulo de Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Es un libro de la socióloga franco-israelí, nacida en Marruecos, Eva Illouz, publicado originalmente en inglés en 2023 y traducido al español ese mismo año. En 1967, el filósofo alemán Theodor Adorno afirmó que, aunque oficialmente el fascismo había colapsado, las condiciones para la presencia de movimientos fascistas siguen activas en la sociedad. Y la principal razón, decía Adorno, era que la concentración de riqueza sigue generando una degradación de las condiciones económicas de sectores sociales que se perciben clase media y desean mantener su estatus social, adhiriendo el filósofo alemán a la idea tradicional de la sociología que considera al fascismo como la expresión del miedo a la movilidad social descendente. La misma clase que tiene privilegios apoyará al fascismo cuando los vea amenazados. Esos sectores que bajan de categoría social desarrollan un odio al socialismo o a lo que ellos llaman socialismo, es decir, en lugar de enfocar la responsabilidad de su desclasamiento en el aparato económico que lo provoca, dirigen su ira hacia quienes adoptan una posición crítica frente al sistema. Esto último se debe a un fenómeno cognitivo que caracteriza la adhesión al protofascismo. Se trata de la incapacidad de comprender la cadena causal que provoca la situación social en que cada uno se encuentra. El fascismo sigue operando dentro de las sociedades democráticas cuando los perjudicados por las políticas económicas no pueden detectar las causas que la provocan. Por esa razón, para Adorno, el fascismo no es un accidente de la historia, ni una aberración, ya que habita dentro del sistema democrático. Metafóricamente es como un gusano metido dentro de la manzana. La va pudriendo de manera invisible desde adentro. Los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt afirman que las democracias no solo mueren por golpes de Estado, sino también mueren lentamente, y el populismo es uno de sus victimarios. De todos modos, dice Eva Illouz, el populismo no es fascismo en sí, sino una tendencia hacia el fascismo. El especialista británico en estudios culturales Raymond Williams acuñó la expresión estructuras de sentimiento para referirse a una forma compartida de pensar y sentir que influye y se deja influir por la cultura de un grupo concreto. Se trata de un nivel de la experiencia que no se emparenta con lo cognitivo. Son sentimientos que se depositan en objetos o acontecimientos públicos, como discursos, fiestas nacionales, símbolos y políticas de Estado, aunque también pueden ser fabricados por especialistas en marketing. Las emociones se entienden como respuestas a condiciones sociales, respuestas que adoptan la forma de narrativas colectivas que conectan causa y efecto de modo específico, asignando culpas y ofreciendo soluciones. Narrativas que no tienen por qué ser verdaderas, solo necesitan ser sentidas como verdaderas. Una experiencia social puede expresar un malestar general, aunque difícil de identificar, que se convierte en políticamente relevante cuando se incorpora en un marco de sentido que recodifica ese malestar en un conjunto específico de ideas y emociones. El populismo es a menudo la forma más exitosa de recodificación de ese malestar. Y si bien el populismo puede situarse en formaciones de izquierda, Eva Illouz se enfoca en su vertiente de derecha, ya que son las experiencias más habituales y numerosas que se pueden encontrar hoy en todo el mundo. Regímenes políticos como los de Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, Modi en India, Netanyahu en Israel u Orbán en Hungría, tienen puntos de contacto en el estilo político distintivo de sus líderes. Son hipermasculinistas, atacan las instituciones democráticas, estimulan teorías conspirativas del Estado que ellos mismos representan, identifican enemigos que afectan la integridad del grupo mayoritario, enfrentan a los grupos sociales entre sí y esencialmente afirman representar al pueblo contra las élites. Todos ellos desconfían de las instituciones internacionales y a todos les gusta tener manos libres
para gobernar sin parlamento o sistema judicial fuerte. Suelen aplicar políticas neoliberales sin dejar de recibir el apoyo de grupos sociales oprimidos, lo cual resulta un enigma. Se trata de políticas que no tienen problemas en bajar los impuestos a los ricos, reducir el sector público aumentando las desigualdades y, sin embargo, gozan del apoyo de los sectores más perjudicados. El populismo puede resultar intensamente atractivo a pesar de que daña los intereses económicos de sus partidarios. El populismo es, sobre todo y paradójicamente, una política de la identidad, porque apunta a reforzar la identidad de grupo mayoritario, reparar heridas simbólicas y enfrentar varias identidades entre sí. Se trata de una política construida en torno a tres características: neoliberalismo económico, autoritarismo en lo político y una forma simbólica de nacionalismo conservador. Todo ello aglutinado por un estilo emocional central. Ese estilo emocional se enfoca en 4 emociones: el miedo, el asco, el resentimiento y el amor, sin dejar de lado otras emociones como la ira vinculada con el resentimiento o el odio relacionado con el asco. Las emociones populistas se distinguen de las democráticas porque las emociones populistas se destinan a dividir y engendran formas de violencia, censura o daño físico. Anulan la legitimidad de posiciones políticas diferentes a la propia, perciben a los rivales como traidores y se alimentan de narraciones de victimismo. Miedo. Maquiavelo recomendaba al príncipe que suscitara amor y miedo en sus súbditos, para ejercer mejor el poder, y en caso de tener que elegir, hacerlo por el miedo, que es el factor más recomendable para mantener el orden social. Thomas Hobbes también menciona al miedo como factor político, ya que es el miedo lo que hace que las personas abandonen su libertad y la dejen en manos de un Estado fuerte que garantizaría su seguridad. El miedo es una emoción que no distingue peligros reales e imaginados, y nos lleva a renunciar a libertades a favor de la seguridad. Coarta el pensamiento complejo, dividiendo el mundo en amigos y enemigos. Sustituye el pensamiento moral por la supervivencia. Y alimenta el odio porque ayuda a justificarlo. El miedo, tanto imaginado como real, es una potente herramienta política. Triunfa y anula toda otra emoción. Arrasa con el campo político y justifica la suspensión de derechos y libertades. El miedo es el comandante en jefe de todas las emociones. Quien domina el miedo, dominará la arena política. Una particularidad del miedo imaginado es que lo convierte en más poderoso que el que responde a la realidad, ya que ese miedo imaginado puede persistir incluso cuando las condiciones objetivas que lo justifiquen hayan desaparecido. Muchos estudios muestran que el miedo tiende a hacer que la gente se mueva hacia la derecha del espectro político. Y esto sucede porque el miedo posibilita lo que Carl Schmitt llamó estado de excepción. Estado de excepción es la capacidad de un gobierno de ignorar al Estado de Derecho en nombre de la seguridad. Y es bien sabido que la derecha privilegia la seguridad y el orden por encima de cualquier otra cuestión. El miedo permite al Estado ejercer control social y eludir leyes sin costo. Otra particularidad del miedo es que permite gobernar a través del caos, y hace del caos y el desorden un modo de gobernar. Cuanto mayor sea el caos en un país, porque se descuidan los servicios públicos, porque la sociedad está dividida y enfrentada, o porque se aparta a sectores de la población tildándolos de enemigos, más necesaria es la presencia de un líder que alivie la ansiedad del desorden. El efecto más significativo del miedo es perder de vista que el enemigo es también un ser humano asustado. Vivir en un estado de miedo constante impide comprender que son las mismas personas que viven con miedo quienes crean las condiciones del miedo para las demás, en las formas de un tremendo aparato de seguridad. El miedo convierte al enemigo en un ente incomprensible, un animal oculto en las sombras, invisible y peligroso, alguien a quien no podemos ver o comprender.
Al convertir al otro en un ente carente de emociones, es más fácil acosarlo, aterrorizarlo, arrestarlo o incluso eliminarlo. Asco. Hitler comparó a los judíos con un gusano dentro de un cuerpo putrefacto. Las metáforas escatológicas no son casuales. Un gusano es pequeño, viscoso, baboso e invasivo. La baba es una sustancia blanda y húmeda que es asquerosa de tocar. La metáfora de Hitler movilizaba 3 sentidos: tacto, olfato y vista, con el propósito de crear asco y repulsión. Si el miedo es la emoción privilegiada de los tiranos, el asco es la emoción privilegiada de los racistas. El asco se caracteriza por el hecho de que la visión de cosas asquerosas, como basura, heces y putrefacción, nos impulsa a querer alejarnos de la cosa asquerosa o eliminarla de nuestro campo perceptual. El asco se encuentra en la frontera entre lo natural y lo cultural. Naturalmente reaccionamos con asco frente a sustancias que nos pueden causar daño, pero en lo cultural, el asco es una emoción construida por el lenguaje para depositarla sobre personas o grupos. La antropóloga británica Mary Douglas destaca que todos los sistemas culturales establecen algún tipo de separación entre las cosas sucias y las cosas limpias. Y si bien estas definiciones originalmente fueron religiosas, también tienen funciones sociales, generando distancias infranqueables entre dos grupos: los puros y los impuros. La suciedad afecta al orden simbólico, ya que hace de lo puro algo preferible y socialmente superior, y en el que las cosas impuras sitúan a sus poseedores en una posición social inferior. El asco genera miedo a la cercanía con lo asqueroso, a la proximidad y a la mezcla. Por eso es utilizado esencialmente por el racista. Cuando el asco se convierte en valoración moral, adopta una propiedad del racismo: adjudicar reacciones fisiológicas, visuales, olfativas y auditivas frente a un grupo específico que se rechaza. Grupos de personas a las que se le adjudica oler mal, no expresarse bien o vestir de manera inadecuada. Gran parte de los movimientos populistas de extrema derecha, sea en Hungría, Estados Unidos, Serbia, India, Israel o Italia, defienden la pureza de una parte de la población sobre la otra, contaminada y generadora de asco, sean estos homosexuales, negros, inmigrantes o musulmanes. La demonización de los inmigrantes es uno de los grandes tropos de la extrema derecha populista. Un pueblo que se imagina homogéneo se distingue de todos los demás extranjeros, a menudo reivindicando su superioridad, y suelen agregar a la religión como un factor para su diferenciación. Mientras la política del miedo nos une contra un enemigo común, la política del asco hace que nos mantengamos separados y lejos de dicho enemigo. Además, el asco es una emoción que deriva hacia la violencia. Mientras la ira o la hostilidad no necesariamente producen violencia, el asco sí, porque radicaliza a los bandos enfrentados y pone al otro como un enemigo irreconciliable, poseedor de una esencia impura y maligna. El asco tiene como atributo propagarse a otros objetos, generando una cadena de contaminación. Alguien que tenga relación con una persona racista es pasible de convertirse en objeto de asco, del mismo modo que un homofóbico sentirá asco por personas hetero que tienen amigos gays. Los grupos de extrema derecha no son los únicos que expresan asco en la vida pública. La izquierda también lo hace, pero existe una diferencia sustancial. El asco de izquierda se suele aplicar sobre opiniones, racismo o xenofobia, por ejemplo, mientras que el asco de derecha se aplica sobre personas por el mero hecho de ser lo que son. Resentimiento. Probablemente el resentimiento siempre estuvo presente en las sociedades organizadas. Ya Aristóteles lo mencionaba como una de las consecuencias de gobernar. Si bien el resentimiento no es per se una emoción democrática, usualmente lo generan las democracias, como afirmaba Nietzsche, porque es una emoción que sienten los miembros de grupos que experimentan inferioridad y no son capaces de reparar ese sentimiento. En coincidencia con Nietzsche, el filósofo alemán Max Scheler sostenía que, a diferencia de la protesta revolucionaria que pretende destruir y cambiar el orden social, el resentimiento está animado por un deseo de venganza contra los dirigentes y las élites, pero se muestra impotente de llevar ese deseo
a la acción. El resentimiento es una emoción pasiva, que se apoya en la imaginación, no en la acción, que reclama igualdad, pero sin actuar en consecuencia. Las sociedades que experimentan algún tipo de descenso social o de estancamiento son propensas al resentimiento, que adopta la forma de una rumiación sobre la falta o la pérdida de privilegios, y contiene el deseo de vengarse de lo que considera la causa de su caída en la escala social. El recuerdo de las heridas del pasado es clave para la movilización política del resentimiento, ya que esa memoria puede alimentarse a sí misma, incluso cuando el presente parece contradecirla. Pero no se trata de meramente crear una memoria, sino una memoria rumiante que invoca y repite el pasado como si éste permaneciera fijo e inmutable. Esta es una de las razones por las cuales los líderes populistas suelen durar más en el poder que los no populistas, ya que el líder populista logra mantener vivo el recuerdo de los traumas del pasado, alimentando una forma colectiva de narcisismo herido. Muchas veces el resentimiento opera para que los ciudadanos ignoren voluntariamente sus propios intereses en el presente para vengar una herida del pasado. Los desposeídos recrean sus heridas y exigen venganza, en lugar de abocarse a cambiar la situación que los oprime, susceptibles de ser manipulados por líderes interesados en volver irreparables esas históricas injusticias. El resentimiento prioriza la venganza por encima de corregir el agravio histórico. Por eso, si bien el resentimiento expresa un sentimiento de inferioridad social cuya causa real son la desigualdad económica, la expropiación cultural y el racismo, no se traduce en una política de justicia, y se concentra en mantener vivas las heridas y generar hostilidad hacia los grupos que se identifican como victimarios, lo que llama la élite, buscando culpables históricos y recreando simbólicamente la promesa de venganza contra esos grupos. Este comportamiento se traduce casi invariablemente en un discurso victimista, convirtiendo en un arma política el rol de víctima. Aunque parezca que nuestro problema es la sobreabundancia de resentimiento, no es así. La debilidad de nuestra democracia no es la cantidad de resentimiento, sino su direccionalidad, operando un desplazamiento en la conciencia social. La política del resentimiento consiste en canalizar el resentimiento, engendrado por la explotación económica, la alienación política y el legítimo sentimiento de sentirse víctima, hacia el odio a nuestros vecinos o conciudadanos. La política del resentimiento redirige el resentimiento hacia el interior del pueblo, domesticando la fuerza que tiene la democracia para reparar injusticias. Para el sociólogo estadounidense Rory McVey, el resentimiento está en el corazón de la política fascista. En la década de 1920, el Ku Klux Klan capitalizó la indignación y frustración de la clase media de los Estados Unidos cuando los cambios que se estaban operando en la sociedad socavaron su poder económico, su influencia política y su estatus social. Para reclutar adhesiones, el Ku Klux Klan utilizó la raza, la religión y el origen para aglutinar personas en busca de reparar la pérdida de poder. E hizo del otro diferente el chivo expiatorio. Esta misma dinámica está presente hoy en Estados Unidos, dice McVey. Casi un siglo después, Donald Trump apela al resentimiento de un nuevo segmento de ciudadanos, en su mayoría blancos y trabajadores urbanos, a quienes la economía global los ha dejado de lado. Esa misma economía global resultó provechosa para sectores educados, mientras las ciudades industriales se vaciaban de trabajadores que pasaban al sector servicios, un sustituto salarial pobre en relación con los sueldos industriales de jornada completa. Trump convirtió este resentimiento en alimento político, el victimismo blanco buscando venganza. El victimismo se ha integrado a la retórica del populismo y se ha vuelto esencial para entender la polarización política. La retórica victimista siempre fue parte de la izquierda, lo que Hannah Arendt llamó política de la piedad, que convierte a las víctimas en moralmente superiores y tiene su resonancia en los tribunales que reconocen cada vez más a los traumas y al daño psicológico como factor objetivo. Pero el discurso de resentimiento
se convierte ahora en un arma de guerra entre élites y se aleja de las estructuras de opresión social y económica propias de la izquierda para orientarse hacia otros ciudadanos. Nuestras sociedades tienen víctimas reales: refugiados, pobres, niños, víctimas del racismo, mujeres sometidas a violencia cotidiana. Pero el lenguaje del resentimiento se ha vaciado de significado y ya no representa a los oprimidos. La derecha se ha apropiado del lenguaje político del victimismo y abre una nueva fase. El resentimiento ya no transita siempre desde abajo hacia arriba, sino que muchas veces se expresa como un privilegio agraviado, no por parte de sectores de bajos recursos, sino por grupos que reclaman por un privilegio perdido, o bien contra el privilegio de otros. En este caso, el resentimiento cambia de sentido. Ya no se trata de la emoción de los impotentes sobre los poderosos, sino un instrumento de conflicto de intereses al interior de la élite. Grupos como el de mujeres, inmigrantes o gays son percibidos como los que se saltan la fila, que se adelantan indebidamente a los demás en materia de derechos, generando un resentimiento alimentado por la ira y la envidia, ya que a los ojos de las víctimas, esos grupos se saltan la fila apañados por las estructuras del Estado y sus élites progresistas. Esta situación genera una corriente de malestar social que se enfoca contra las élites y el Estado mismo, con la idea de que el sistema funciona en contra de la gente y a favor de las corporaciones, los medios de comunicación y la élite política. El miedo, el asco y el resentimiento son emociones que trazan fronteras y dividen a los grupos sociales. Pero existe una cuarta emoción que busca vincular a las personas a un cuerpo colectivo imaginario. Ese sentimiento es el amor aplicado a pertenecer orgullosamente a una nación. Amor. Max Weber dijo que una nación es una comunidad de sentimiento. ¿Pero de qué tipo de sentimientos hablaba? Algunos historiadores ven en esos sentimientos una patología moderna, expresiones de miedo y de odio. Pero otros historiadores lo que ven es una especie de amor. Eva Illouz coincide con estos últimos, en el sentido de que el nacionalismo es la comunidad de sentimientos que mencionaba Weber. Es una expresión de profundo apego que algunos grupos sienten hacia símbolos, valores e historia de lo que constituye su comunidad nacional y su propio sentido como miembros de esa comunidad. ¿Sería esa la razón que explique por qué el nacionalismo se ha mostrado como una emoción colectiva tan duradera? El nacionalismo debería haber desaparecido tras la forma asesina que adoptó a mediados del siglo XX. Pero no sucedió. También debería haber desaparecido, arrasado por la era de la globalización. Pero tampoco pasó. Por el contrario, el nacionalismo se ha convertido en un factor clave del populismo actual. Junto al capitalismo, el nacionalismo fue la fuerza más trascendental de los siglos XIX y XX, ya que contenía dos impulsos morales poderosos: un movimiento emancipador que liberaba a los pueblos y una visión igualitaria de los ciudadanos de una misma nación. El nacionalismo encendió las voluntades porque se trató de un movimiento de emancipación y de hermandad. El nacionalismo identifica territorio con pueblo, creando una poderosa relación con la tierra, y el vínculo entre los miembros de una nación, que también impulsan el amor patriótico, conformado por tres características: el amor a otros semejantes que forman parte de la misma nación, una forma de amor propio, ya que aquellos a los que amo son iguales a mí, y el trazado de una línea que divide a los que se ama y a los que no se ama. Por eso el amor a una nación puede resultar inclusivo o excluyente. Una particularidad que han revelado las investigaciones sobre xenofobia y nacionalismo es que hay una correlación inversa entre actitudes negativas hacia grupos extranjeros y el nivel educativo de quienes las expresan. Las personas con mayor nivel educativo tienden a manifestar en menor medida sentimientos xenófobos y nacionalistas, y menor favoritismo por el propio grupo.
en relación con las que tienen un nivel educativo más bajo. Esto genera un efecto en las élites económicas y del conocimiento a nivel global, ya que tienen una más débil identificación con la nación, mientras las clases trabajadoras, al quedar territorialmente atrapadas y localizadas, son más propensas a identificarse con la nación, como forma de fortalecer su orgullo y los privilegios perdidos. Según la antropóloga estadounidense Leah Greenfield, el nacionalismo brinda una satisfacción psicológica al reforzar la dignidad de amplios sectores, un sentido de fraternidad y de valía, acompañado de un profundo sentimiento de pertenencia, lo que precisamente hace más falta en grupos marginados social y económicamente. Un fuerte sentido de pertenencia como anclaje de identidad, ser parte de lo que se traduce en un sentimiento de amor a la patria, que se expresa en ayuda mutua y fraternal para quienes se identifican con una misma comunidad nacional. Para el politólogo neerlandés Cas Mudde, el nacionalismo se vincula con el populismo porque el populismo es una ideología delgada que considera a la sociedad como separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro y la élite. En la vinculación del nacionalismo con el populismo se entrelazan un orgullo herido que debe ser restaurado y la reafirmación de la autenticidad de la propia cultura. Por supuesto que no todas las formas de nacionalismo o patriotismo son perniciosas. Existe un patriotismo ciego y uno constructivo. El patriotismo ciego exige lealtad total y se vincula con las formaciones autoritarias. El constructivo es una forma más moderada, relacionada con el marco democrático, que pese a su adhesión y pertenencia a una nación, no renuncia al pensamiento crítico. El populismo vive tanto en la realidad como en la imaginación. Y el miedo es esa herramienta plástica que permite nombrar a enemigos fijos e inmutables y desplazar la función política de la resolución de conflictos a un estado de vigilancia constante. El asco crea y mantiene la dinámica de distanciamiento entre grupos sociales a través del miedo a contaminarse. El resentimiento es un paso fundamental en el camino a la autovictimización, redefiniendo al yo político en referencia a las propias heridas. Cuando todos los grupos se sienten víctimas unos de otros, se crean antagonismos y se vuelven relativas las nociones de justicia, dando lugar a fantasías de venganza. Finalmente, una forma de patriotismo excluyente promete amor por el propio grupo a expensas de los demás que no son considerados parte de la nación, o peor aún, se los considera peligrosos para ella. Todas estas emociones crean una capa impermeable donde no penetra la realidad. Y ese espacio se llena con proyecciones emocionales, muchas veces imaginarias, propensas a una interpretación paranoica de la vida social y política, alimentando el conflicto dentro de la sociedad a través de enemigos y heridas por vengar. Pero llamativamente, el populismo que recoge todas estas emociones no pretende subvertir a la democracia, cosa que sí busca el fascismo. El populismo aparenta querer preservarla, como la democracia de Viktor Orbán en Hungría, que habiéndose declarado iliberal, puede seguir siendo una democracia. Pero lo más curioso es que el populismo encarna un discurso de rebelión, mientras que la izquierda ha perdido centralidad como discurso de protesta. La rebelión y la transgresión se han desplazado hacia la derecha. Líderes de derecha han logrado romper la histórica relación entre los trabajadores y la izquierda, y han logrado identificar a la izquierda con la odiada élite, causante de todas las heridas. El hecho de que la clase obrera y parte de la clase media hayan sido desmanteladas por el capitalismo global ha desarticulado ese vínculo con la izquierda que, mientras ese desmantelamiento se producía, desvió su preocupación de la cuestión social para impulsar cambios en el ámbito cultural de la reproducción, la sexualidad y las relaciones de género, a un ritmo que muchos grupos sociales, más apegados a valores tradicionales, no pudieron seguir. Esto debilitó al progresismo
y permitió que la estructura de sentimiento de la derecha populista absorbiera la adhesión de estos grupos más perjudicados. Los líderes populistas tienen la habilidad de recodificar lo que son problemas de expertos en problemas morales. Como por ejemplo, en lugar de determinar cuánta inmigración se considera positiva para la economía, se centra en la amenaza que significan los inmigrantes para nuestro modo de vida. Mientras tanto, la izquierda también ha recurrido a la recodificación, pero en este caso transformando problemas sociales en luchas morales y disputas económicas que se abordan como cuestiones de identidad. Ambas recodificaciones, a derecha y a izquierda, explican la aguda polarización del terreno político, en el que las diferencias pasaron a dirimirse en la arena moral. Y dentro de esa arena, los sentimientos de asco, miedo, resentimiento y amor han hecho prevalecer una moral de exclusión y autocelebración, construyendo una comunidad imaginada de personas similares, incapaces de regular ningún conflicto ni aceptar ninguna diferencia.